Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección muy especial acerca de la fe y la familia. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este inicio de esta lección en este día. Ayúdanos, oh Dios, a comprender el privilegio de estar contigo y de tener familias victoriosas en fe en estos tiempos de crisis. Te pedimos, amén. Amén. Harris, Samuel, hay un ejemplo un poco extraño, pero es otro tipo de familia que uno puede conseguir en su círculo religioso. Y es el individuo o la persona que era atea en su vida anterior y tiene una experiencia espiritual muy grande, muy fuerte, y se convierte al cristianismo. Dentro de ese ambiente espiritual, él se casa con una muchacha cristiana, tienen un hogar y en un momento dado dice ante no sé cuál situación de la familia que él añora que fuera la generación nueva como era la generación antes en el sentido de fervor espiritual. ¿Cómo te suena ese tipo de familia? Yo me imagino que tuvo una experiencia de conversión poderosa al aceptar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y convertirse del ateísmo al cristianismo. Sin embargo, yo creo que él se ve frustrado al decir, oye, mis hijos toman el evangelio muy suave. Quisiera que lo experimentaran como yo experimenté la conversión al evangelio. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podremos entonces que nuestros hijos, nuestra familia pueda tener ese nivel de experiencia cuando ellos no han tenido el tipo de conversión que ha tenido? En algunas iglesias la conversión es de un matón, de un asesino, de un guerrillero. Tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de personas que entran a la iglesia luego de una conversión espiritual. Algunos entran después de tener, o cómo lo diría, teniendo SIDA o enfermedades que nosotros catalogamos a personas que tienen cierto estilo que no compartimos. Es importante entender que la experiencia que cada persona tiene de conversión, ¿verdad?, es muy diferente. Y yo creo que eso es a partir, porque de ahí la forma como el padre experimentó ese momento de conversión probablemente no va a ser la misma que su hijo. Y eso no significa que probablemente el hijo no esté observando realmente qué fue lo que o cómo fue lo que el papá pasó. Él puede tener el mejor ejemplo y saber la mejor historia de eso, pero si él no va a la fuente, que es Dios, y se relaciona con ese Dios, probablemente no va a tener la misma experiencia si el padre está teniendo esa expectativa. Ahora, Dios definitivamente quiere relacionarse con nosotros y Él siempre va a buscar la mejor manera para hacerlo. Eso no significa que Él va a utilizar una sola ocasión, Él va a utilizar muchas. Y yo creo profundamente que Dios siempre está a la puerta, tocando las puertas. Hay personas que a veces responden en el momento, hay otras personas que gracias al ejemplo, probablemente de ver cómo esos padres y esas oraciones de ellos, de la familia o de la verdad, ellos al final tomaron esa decisión. Harris, quizás sea un poco dura la pregunta y quizás no estés preparado, así que contéstala como puedas. La hipocresía religiosa en la familia. Cuando los hijos ven un padre que va a la iglesia, pero en la casa es otra cosa. Como tú dices, hipocresía, un padre que, como dice el dicho, ¿no? Luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? No predica lo que dice a sus hijos. Yo creo que es un borde muy fino en el cual el padre o los padres deben tener mucho cuidado en cómo o lo que hacen
para poder decir a sus hijos hagan lo correcto. Yo creo que somos cartas leídas, seamos padres o no. Nosotros debemos conducirnos con el amor de Cristo en nuestros corazones y nuestro cambio para poder ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestras esposas y viceversa. Yo creo que es algo en el cual debemos meditar y pensar, ¿qué estoy haciendo yo para ser ejemplo a mis hijos y mucho más a mis hijos en esta generación del siglo XXI? Así es. Samuel, otra situación también difícil. Cultura. Hemos visto que se habla fuerte en relación a religión y dentro del tema de la hipocresía. Hablamos mal del café y comemos, chupamos, masticamos o hacemos té de coca y es culturalmente aceptable inclusive en nuestro medio, o mate. ¿Cómo sientes tú eso desde el punto de vista de hipocresía y cultura? ¿Cómo mezclarías tú esos aspectos en lo que estamos hablando sobre familia? Yo creo que el inicio de la lección tomaba un punto muy importante, que es siempre retener lo bueno, porque siempre nos vamos a encontrar, así como la menciona la lección del día de hoy, siempre aún la misma iglesia cristiana inicial, ellos estaban experimentando algo único, pero eso no significaba que había gente humana ahí. Todos eran humanos, había ciertas diferencias también, pero la forma, yo creo que de todo era que buscaban un crecimiento junto. Entonces, si yo estoy hablando yo tomo que mi preferencia porque yo no hago cierta cosa me hace mucho mejor que otras personas, yo creo que entonces ahí es donde yo probablemente primero que todo, no estoy demostrando que realmente tengo una sinceridad y que probablemente hay cosas que yo también tengo que cambiar. Yo creo que hay personas que tienen cierta cultura, ciertas cosas que probablemente no pueden ser saludables, pero yo creo que hay muchas maneras de ayudar a motivarlos, sobre todo si sabemos que es algo que les va a beneficiar. Por supuesto, cada persona hay que aprender también a respetar, que hay personas que no lo van a tomar, hay personas que van a querer hacerlo, a tomar a hacerlo, o no, pero, ¿verdad? Al final yo creo que la forma como lo decimos. Ahora surge la pregunta, la cultura como una amenaza. Ahora mi pregunta es, las ideas falsas es el mayor obstáculo para la recepción del evangelio. Yo creo que dentro de esa cultura y esas amenazas culturales, ¿hasta dónde? Mi pregunta es, ¿qué obstáculos puedo obtener para que mi evangelio no sea la mejor experiencia? ¿No? Harris, yo pienso que nadie es perfecto. Y lo mejor que podemos hacer cuando nosotros estamos viviendo una experiencia falsa es que mantengamos nuestra mira puesta en Cristo. Tarde o temprano habrá una visión de corrección. No, la familia y la fe no es solamente que Cristo nos levante, sino que nosotros ayudemos a levantar nuestra familia y juntos podamos nosotros estar en una posición de privilegio y de confianza en Cristo mucho mayor que la que teníamos anteriormente. Es una experiencia de grupo y todos tenemos la posibilidad de ser salvos. No sé, esta semana ha pasado como cohete. Si Samuel puedes despedirnos en una oración y hablar acerca de estas personas que tienen tanta necesidad de consolidar una familia de fe. Así es. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día que nos das, por la oportunidad de estudiar esta lección tan importante que ayude al fortalecimiento de fe, no solamente de nosotros como individuos, sino también como de familia, como iglesia, para que podamos de una manera ferviente, Señor, compartir al final lo más importante, que es mencionar el evangelio de salvación que tú ofreces a todos. Ayúdanos a comprenderlo y a compartirlo. Todo eso te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.